Hola gente, en este video vamos a crear una aplicación de escritorio de un chat utilizando la librería PySide 2, el programa Qt Designer, y estaremos reutilizando parte del código del proyecto del video anterior. Empecemos con el tutorial. Bien, aquí tengo la carpeta del proyecto y dentro tengo otra carpeta que se llama Client. En esta carpeta que vamos a colocar todos los archivos relacionados con la interfaz o con las interfaces gráficas. Aquí tengo esta carpeta donde vamos a contener, en este caso, los iconos que vamos a utilizar. La carpeta Controllers, donde vamos a colocar los archivos que contienen la lógica de las interfaces gráficas. Aquí tengo la carpeta UI Files, donde vamos a colocar los archivos .ui que genera el Qt Designer. Y en la carpeta Views vamos a colocar los archivos de las interfaces gráficas, pero ya convertido a código Python. Bien. Para los que no han visto mis videos anteriores utilizando la librería PySide 2, yo utilizo una extensión que se llama PySide 2-BSC. Esta librería me va a facilitar abrir el Qt Designer y convertir los códigos o los archivos de interfaces gráficas a código Python. Todo esto desde el Visual Studio Code. O sea, me va a facilitar estos procesos desde el Visual Studio Code. Bien. Primero vamos a empezar diseñando nuestras interfaces gráficas. Ok, si desean pueden saltar la parte de diseñar las interfaces gráficas con el Qt Designer y descargar los archivos .ui del proyecto en GitHub. Bien, aquí en la carpeta UI Files vamos a darle clic derecho y en la opción donde dice New Form vamos a abrir el Qt Designer. Esa opción aparece luego de instalar esta extensión. Bien, una recomendación para los que han visto mis videos. Si tú estás creando proyectos de práctica, o sea, varios proyectos de práctica utilizando la librería PySide 2, te recomiendo que instale esta librería globalmente porque la única desventaja que veo a esta librería es que pesa bastante. O sea, pesa creo que 300 megabytes y algo. Entonces, si te pones a instalar esta librería por cada entorno virtual, te va a consumir mucho espacio. Pero si ya vas a crear un proyecto comercial, o sea, para un cliente, sí te recomiendo que crees un entorno virtual y instales todas las dependencias en ese entorno. Bien, entonces aquí tengo el Qt Designer. Se nos abre esta ventanita. No voy a ser muy específico en la parte de las interfaces gráficas porque en el canal tengo una serie de 3 videos de 1 hora cada uno donde voy creando una aplicación pero al mismo tiempo explicando con detalle cómo utilizar esta librería. Así que si quieres aprender con más detalle te recomiendo esa serie. Vamos a crear una ventana tipo widget. Bien, primero vamos a crear la ventana del login. Como nombre a esta ventana le vamos a colocar login form. De ancho vamos a colocarle 316 y de alto 242. Bien, ahora vamos a buscar un frame. A este frame como propiedad le vamos a poner de ancho 316 y de alto 80. Bien, le vamos a poner un estilo para cambiar el fondo. Tendrá como color de fondo este color. Luego vamos a agregar un label dentro del frame. A este label lo vamos a poner en la posición X 80 y en la posición Y 30. De ancho vamos a poner 316 y de alto 80. Vamos a moverlo por aquí. Bien, ahora ese label vamos a dar clic derecho y donde dice Chain Reach Test vamos a escribir en mayúscula PySide PS2 TCP Chat. Bien, a esto lo vamos a poner centrado, negrita y de tamaño de letra 14. Ahora a este label le vamos a poner de color blanco la letra, agregándole un estilo. Le decimos color white. Le damos OK. Ahora vamos a agregar otro label. Este label vamos a ponerlo en la posición X 50 y en la posición Y 120. Como texto
le vamos a poner username. Lo vamos a ampliar un poco para que se vea. Ahora vamos a agregar una caja de texto o line edit. Ese line edit vamos a colocarlo en la posición 50 en X y en Y en 140. Bien, vamos a alargar un poco. Y como nombre del objeto vamos a ponerle username line edit. Ahora vamos a agregarle un botón, un push button. A este push button en la posición X vamos a ponerle en 100, en la posición Y 180, de ancho 111 y de alto en 23. Entonces, como nombre del objeto de este botón vamos a ponerle join button. Vamos a buscar la propiedad font y le vamos a ponerlo bold, o sea, en negrita, y de tamaño de letra vamos a poner 10. Le vamos a agregar un estilo. Vamos a agregarle este estilo, color de letra blanco y de fondo este color. Y en el texto vamos a colocarle o escribir join the chat. Bien, ahora vamos a darle a guardar y vamos a guardarlo en la carpeta que vamos a utilizar para colocar esos archivos. A este le vamos a poner login. Le damos a save. Ok, ya acabamos de diseñar el login. Ahora vamos a diseñar el chat. Vamos a crear otra ventana tipo widget. Como nombre al objeto le vamos a colocar chat form. De ancho vamos a ponerle 877. De alto 538. Vamos a buscar un frame. Vamos a colocar aquí. En la posición X lo ponemos en 0 y en la posición 0 también. De ancho vamos a colocarlo del mismo ancho que la ventana y de alto 91. Vamos a agregar un estilo para cambiarle el fondo a este frame y le vamos a poner este color. Ahora vamos a agregar un label aquí dentro del frame y en la posición X 320, posición Y 30, de ancho 241 y de alto 31. Vamos a darle clic derecho a este label, change rich text, le ponemos pi s2 tcp o tcp chat, lo colocamos centrado, negrita y tamaño de letra 16. Ahora vamos a ponerlo con color blanco con un estilo. Le decimos color white. Ahora vamos a agregar un botón para desloguearse. Lo vamos a colocar por aquí. Aquí le ponemos en posición X 750 y en posición Y 0. De ancho 81 y de alto 61. Le vamos a poner un cursor de este tipo. Pointing hand. Bien, ahora vamos a ponerle un icono. Vamos a agregarle un icono. Le damos aquí a la flechita. Buscamos la propiedad icon. Le damos a la flechita. Le damos a choose files. Y aquí en la carpeta del proyecto tengo unos iconos. En este caso vamos a utilizar este. Le vamos a borrar el texto. Al icono le vamos a cambiar el tamaño en icon size y le vamos a poner 60 por 60. Ahora vamos a buscar una propiedad que se llama flat para quitar el fondo al botón. Y ahora le vamos a agregar un style. Le vamos a colocar este style o este estilo. Ahora le tenemos que cambiar el nombre al objeto de este botón. Le vamos a poner como logout button. Ok, ahora vamos a colocar un label debajo de este botón para decir que este botón es para desloguearse. Vamos a darle clic derecho, change rich text y le vamos a poner en mayúscula logout. Le vamos a colocar centrado, negrita y tamaño de letra 10. Ok, vamos a poner un poco más para arriba y le vamos a cambiar el color de letra a blanco en estilo. Color white. Ok, ahora vamos a agregar un componente que se llama TextEdit, donde vamos a ir colocando o agregando los mensajes. Vamos a buscar un componente que se llama TextEdit.
Vamos a colocarlo aquí. En posición X 0 y en posición Y 90. De ancho 871 y de alto 381. De ancho vamos a ponerle 877. Como nombre al objeto de este componente le vamos a colocar como Chat Test Edit. Bien. Vamos a buscar la propiedad font. Lo ponemos en negrita. Y el tamaño de letra en 14. Vamos a buscar una propiedad que se llama Read Only. Esto lo que va a hacer es desbloquear la función de editar. O sea, que solamente va a ser para leer los mensajes y no editarlo. Ok, vamos a agregarle un estilo. De fondo le pondremos ese color y de color de letra blanco. Ok, ahora vamos a buscar un frame. Este frame vamos a ponerlo en la posición X0 y en la posición Y 470. De ancho 871 y de alto 61. O más un poquito más alto de ancho. Ok, ese frame va a tener de ancho 861. Voy a poner 877. Bien, dentro de este frame vamos a agregar un line edit para donde vamos a escribir los mensajes para enviar. A este line edit como nombre al objeto le vamos a poner, ok, al frame tenemos que ponerle de color de fondo blanco. Bien, el diseño de estas interfaces tú puedes diseñarla como tú quieras, bien, pero tienes que asegurar de que los componentes estén igual al tutorial para que no tengas problemas. A este line edit vamos a ponerle como nombre al objeto message line edit. En la posición X vamos a dejarlo en 20 y en la posición Y 10. De ancho 741 y de alto 401. Vamos a colocarle un placeholder diciendo type something to send. Ok, eso para que tenga este mensajito. Y el tamaño de la letra va a ser 10. Ok, ahora vamos a agregar el botón para enviar ese mensaje. Vamos a agregar un push button. Vamos a colocarlo por aquí. En posición X lo dejamos así, 780. Posición Y, 10. De ancho, 71. Y de alto, 51. Vamos a buscar la propiedad flat para quitar el fondo. Vamos a agregar un icono. Vamos a seleccionar este icono. Le vamos a quitar el texto al icono. Tenemos que cambiarle el ancho en la propiedad icon size. Vamos a poner 60 por 60. Vamos a poner un tipo de cursor pointing hand. Tenemos que colocarle el nombre al objeto que será send born. Y por último le vamos a agregar un estilo, el mismo que de este botón. Vamos a copiarlo y a pegarlo aquí. Ok, ya acabamos de diseñar las interfaces gráficas. Vamos a guardarlo, esta interfaz, en nuestra carpeta y vamos a ponerle chat. Bien, ya podemos cerrar el Qt Designer. Ok, ahora vamos a empezar con el código. Lo primero es, vamos a crear la parte del servidor. Vamos a crear un archivo server.py. Esta parte de la aplicación del servidor, el código no lo voy a explicar en este video porque en el proyecto del video anterior ya expliqué ese código y va a ser casi idéntico en esta aplicación también. Entonces en el proyecto en GitHub, en este proyecto, en el archivo server.py vamos a copiar este código. Como dije, si no entiendes este código, mira el video anterior. Si quieres, no mires el video completo, solamente la parte del servidor. Te dejo el minuto exacto para ver esa parte. Vamos a copiar y a pegar aquí. Entonces vamos a hacer algunos ajustes. Vamos a eliminar esta línea de código que era necesario para el proyecto anterior. Y vamos a crear una función aquí que vamos a llamar disconnect client. Recibe como parámetro el cliente
Y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto de aquí y a colocarlo aquí adentro de esta función. Esto para hacer nuestro código un poco más modular, más organizado. Bien. Y aquí abajo vamos a imprimir un mensaje en consola que diga el username disconnect. Bien. Y aquí vamos a llamar esa función disconnect client y le pasamos como parámetro al cliente. Bien, ya. Ok, ahora vamos a empezar a crear la aplicación del cliente. Primero vamos a empezar con la ventana chat. Vamos a convertir nuestro archivo .ui a código Python. Le damos clic derecho y luego a esta opción. Se crea el archivo, vamos a pasarlo a la carpeta de views. Vamos a crear un controller para ese view. Vamos a llamarlo igual chat.py. Bien. Ahora vamos a importar lo que necesitamos. Primero, de la librería PySci2.QtWidgets, vamos a importar una clase que se llama QWidget, que significa el tipo de ventana que vamos a utilizar. También vamos a importar el view para este controller. De la carpeta views.chat, que es este, vamos a importar su clase. Vamos a ver cómo se llama su clase. Vamos a quitar esto que lo genera el Qt, la extensión para seguir los estándares de nombramiento de clase. Vamos a importar esta clase en el controller import chat form. Bien, ahora más abajo vamos a crear una clase para este controller que vamos a llamar chat window. Esta clase va a importar de dos clases. La primera el tipo de ventana y el segundo el view, que es chat form. Luego más abajo vamos a crear un constructor para esta clase y va a tomar como parámetro el username. Ese username se lo vamos a pasar desde la ventana login que más adelante vamos a crear. Luego tenemos que llamar el constructor de la clase padre. En este caso, la clase padre que tiene un constructor es el Qt Designer. Y vamos a llamarlo con la función super.init. Bien, luego aquí abajo vamos a crear una variable para la clase para capturar el username y así poder usar esa variable en las demás funciones con el self.username igual a username. Luego vamos a llamar una función que tiene nuestro view, que es esta función lo que hace es que construye los componentes que nosotros agregamos en el Qt Designer. Entonces set up view y le pasamos la instancia de esta clase con el self. Bien, ahora vamos a crear una función que se va a llamar connect. Esta función lo que hará es que vamos a crear la conexión cuando se abra la ventana. Bien. Primero vamos a especificar los datos de conexión del servidor al que vamos a conectarnos. Vamos a crear una variable que vamos a llamar connection data. Y dentro de un tuple, el primer elemento será el host 127.0.0.1 y el port, que es este. Ok, estamos utilizando los mismos datos de conexión del servidor de aquí. Bien, luego, más abajo vamos a crear un socket y lo vamos a guardar en una variable de la clase que vamos a llamar client. Entonces tenemos que importar la librería socket, import socket. Bien, entonces con la librería socket tenemos que especificarle el tipo de socket y el tipo de protocolo que vamos a utilizar. Aquí arriba vamos a crear una variable que vamos a llamar AF y net. Y vamos a llamar a la librería socket.af y net. Aquí ese es el tipo de socket que va a ser tipo internet. Y más abajo vamos a crear otra variable que vamos a llamar sockString. Llamamos a la librería socket.sockString. Bien,
Esto significa que vamos a utilizar el protocolo TCP. Ahora vamos a pasarles a variables aquí. El primer argumento es el tipo de socket y el segundo argumento es el protocolo. Ahora vamos a decirle a ese socket que llamamos client.connect a los datos de conexión que creamos aquí arriba o que especificamos aquí arriba. Connection. Bien, ahora el servidor siempre está a la escucha de nuevas conexiones, y cuando nos conectamos el servidor está a la espera de que le mandemos el username. Entonces vamos a enviar ese username. Self.client.send, le enviamos con la función send y el username que tenemos capturado aquí. Self.username. Bien, entonces cuando estamos enviando datos a través de la red, esos datos tienen que estar convertidos o codificados a bytes. Entonces vamos a utilizar una función que se llama encode, y tenemos que utilizar un sistema de codificación, que en este caso vamos a utilizar UTF-8. Bien, ojo aquí. Tanto como la aplicación del servidor como la aplicación del cliente tienen que estar utilizando el mismo sistema de codificación para que se pueda entender. Ok, más abajo vamos a crear otra función que vamos a llamar receive message. Luego vamos a crear un try set. Ok, en esta función es donde se va a recibir los mensajes por parte del servidor. Como ustedes saben, como es una arquitectura cliente-servidor, todos los mensajes que los clientes envían primero pasan por el servidor y el servidor se encarga de enviarle a los demás clientes. Entonces vamos primero en una variable que vamos a llamar message. Vamos a capturar esos mensajes o ese mensaje que vienen. Vamos a llamar el socket self.client. Con la función receive abreviado le pasamos 1024, significa 1024 bytes. Esto quiere decir que esa función va a leer ese tamaño máximo del mensaje, y como ese mensaje viene codificado tenemos que descodificarlo con la función decode y con el sistema UTF-8, que es el sistema que estamos utilizando. Luego ese mensaje tenemos que agregarlo al test edit que agregamos en el Qt Designer. El test edit le pusimos como chat test edit. Este componente tiene una función que se llama append y le pasamos el mensaje message. Luego, si ocurre un error, vamos a cerrar esa conexión del socket. Close. Bien. Como esta función va a estar siempre a la escucha de nuevos mensajes, tiene que estar dentro de un loop infinito. En este caso vamos a utilizar el while. Ponemos aquí adentro. Y si ocurre un error, rompemos ese loop. Bien, ahora cada cliente que se conecte tiene que tener una función receive message para sí solo. O sea que cada cliente tiene que tener una función receive message para cada uno de ellos, para así poder recibir los mensajes por separado y todas esas funciones estén corriendo al mismo tiempo. La librería que nos va a permitir hacer eso es la librería Threading, que es para crear hilos. Bien, entonces vamos a crear un hilo para que cada cliente tenga su función de recibir mensajes. Vamos a crear una variable que vamos a llamar receive thread, y con la librería Threading .thread le pasamos como target la función que en este caso es receive. Tenemos que decirle self.receive message. Bien, entonces a ese hilo le decimos .start para que se ejecute. Bien, cuando estamos trabajando con aplicaciones con interfaces gráficas, si ahora mismo yo cerrara la aplicación, ese hilo va a seguir corriendo. Entonces, para que el hilo se cancele después que yo cierre la aplicación, a este hilo tengo que especificarle una propiedad que se llama daemon. Tenemos que colocarle true.
Esto nos va a permitir que cuando cerremos la aplicación se cancele también el hilo. Si no hacemos esto, aunque cerremos la aplicación, el hilo va a seguir corriendo. Ok, aquí abajo vamos ahora a crear otra función que vamos a llamar WriteMessage. Bien. WriteMessage, esta función es la que vamos a enviar los mensajes al servidor, que vamos a capturar de la caja de texto donde están los mensajes, donde escribimos los mensajes. Entonces vamos a crear una variable message donde vamos a capturar el mensaje que escribimos. El campo de texto le pusimos como message line edit y obtenemos su valor con .test. Ahora a ese mensaje vamos a darle un formato. En la misma variable vamos a sobreescribirla. Vamos a crear un formato para ese mensaje para que se vea un poco más bonito. Ese formato de mensaje va a tener el nombre del usuario que envió el mensaje, 2 puntos y el mensaje. Bien, ahora le enviamos ese mensaje al servidor para que el servidor se encargue de enviarle a los demás clientes. Self.client.send y le pasamos el mensaje, message. Pero, como dije anteriormente, cuando estamos mandando mensajes a través de la red, tenemos que codificarlo con la función encode y le especificamos el sistema UTF-8. Luego, nuestro propio mensaje tenemos que agregarlo al test edit, donde están todos los mensajes. Chat test edit, que es el componente que agregamos, tiene la función append y le pasamos nuestro mensaje. Luego que se envíe el mensaje, tenemos que limpiar el campo de texto, este campo. Punto message line edit punto con la función clear. Ok, ahora vamos al constructor aquí arriba. Después de que se construyen los componentes, vamos a llamar la función connect. Bien, para los que no saben, la función o el constructor se ejecuta cuando la ventana se abre. Bien, o sea que todo esto de aquí adentro se va a ejecutar cuando la ventana se abra. Entonces vamos a llamar la función connect. La función connect para crear la conexión. También vamos a enlazar el botón de enviar mensaje con la función WriteMessage. La verdad no sé por qué le puse WriteMessage. Vamos a poner mejor SendMessage. Bien, SendMessage se entiende mejor. Entonces al botón le pusimos SendButton. Vamos a llamar al evento clicked. Cuando ese botón se presione, lo conectamos o lo enlazamos con la función SendMessage. Bien, ahora vamos a programar la ventana del login. Vamos a convertirlo a código Python, clic derecho y le damos a esta opción. Se genera el archivo, lo pasamos a la carpeta Views. Ahora creamos un controlador o controller para esta vista o este view. Lo vamos a llamar igual, login.py. Bien, primero vamos a importar de la librería PySide 2 .qt widgets. Vamos a importar por igual la clase QWidget, que es el tipo de clase, que es el tipo de ventana. Y también vamos a importar su view. From views.login. Vamos a importar la clase de ese view, que es esta. Tenemos que quitarle esto para que siga los estándares de nombramiento de clases. Entonces importamos esa clase, login form. Luego más abajo vamos a crear una clase para este controller. Vamos a llamarlo login window. Va a heredar de dos clases. La primera el tipo de ventana y el segundo el view. Login form. Tenemos que crear un constructor para esta clase. Y ahora vamos a llamar al constructor de la clase padre con la función super.
Luego llamamos a la función setUpU, que si se recuerdan es la función que construye los componentes que agregamos a esa ventana. Bien, entonces más abajo vamos a crear una función que vamos a llamar join to chat. Esta va a ser la función que se va a ejecutar luego que presionemos el botón de entrar al chat, al botón azul que pusimos. Entonces primero tenemos que capturar el username del usuario que puso en la caja de texto. Creamos una variable username. A la caja de texto le pusimos username line edit. Obtenemos su valor con .test, con la función .test. Bien, ahora comprobamos que el usuario introdujo su username. If username no es igual a en blanco, entonces vamos a importar la clase del constructor de la ventana del chat. Bien, controllers.chat import, estamos importando esta clase chat window. Ahora vamos a crear un objeto de esta clase que es la ventana del chat y vamos a guardarlo en una variable de la clase que vamos a llamar chat window. Bien, luego le decimos al chat, a la ventana del chat, .show, o sea que se abra. Y luego que se abre la ventana del chat, tenemos que cerrar la ventana del login. Entonces decimos self.closed. Bien, ahora, si el usuario no introdujo su username, después que le da el botón, yo quiero enviarle un mensaje. Entonces, para esto vamos a utilizar un módulo que creamos en un video en el canal. O sea, es un módulo que te ahorra en escribir código para crear ventanas de mensajes. Bien, si no quieres ver ese video y te da pereza verlo, yo creé un paquete instalable para que puedas instalarlo. Lo instalas así. Ya yo lo tengo instalado. Ya después que tú lo instales, vamos a importarlo aquí arriba. From PyS2. Importamos un archivo que se llama msgboxes. Luego aquí abajo le vamos a enviar un mensaje al usuario si él no introdujo su username. Llamamos a ese archivo. Tiene una función. En este caso vamos a utilizar una caja de mensaje que se llama input error msgbox. Toma dos parámetros, el título de la ventana, que en este caso va a ser dato requerido. Y como segundo argumento, toma el mensaje. Vamos a ponerle como debe introducir un username. Bien. Ahora, para ejecutar la aplicación, vamos a crear otro archivo, pero en la carpeta client. Bien. Que vamos a llamar app.py. Desde este archivo es que vamos a ejecutar la ventana principal. La ventana principal, en este caso, la ventana principal sería el login. Entonces, primero vamos a importar de la librería PySide2.qt_widgets. Vamos a importar una clase que se llama QApplication. Es para crear la aplicación en la cual las ventanas van a estar dentro de esa aplicación. Bien, vamos a importar el controller del login. Controllers.login. Vamos a importar la clase de ese controller que lo pusimos login window. Vamos a importar la librería seeds. Bien. Y aquí abajo vamos a decirle if name es igual. O sea, lo que estamos especificando aquí es que si este archivo es ejecutado, que solamente se ejecute lo que esté dentro de esta función. Entonces vamos a crear una variable que vamos a llamar app, donde vamos a capturar el objeto de esta clase. Vamos a pasarle como parámetro seeds
login.rgb. Luego vamos a crear un objeto de la ventana login window y vamos a colocarlo dentro de una variable que vamos a llamar window. A esa ventana le vamos a decir window.show y vamos a ejecutar la aplicación app.sec rayita abajo. Bien, entonces vamos a probar ahora. Vamos a abrir 3 terminales. La primera terminal va a ser para abrir el servidor o para ejecutar el servidor. La segunda terminal será para abrir el primer cliente. Tenemos que ejecutar este archivo que está dentro de la carpeta client. Ok, se abre la ventana del login. Entonces vamos a probar el módulo de la caja de mensajes para ver si funciona. Si no introduzco ningún username y le doy a join, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se me olvidó enlazar el botón login con la función. Entonces al botón le pusimos join button. Bien, con el evento clicked lo conectamos con la función join to chat. Bien, ahora sí, vamos a ejecutar de nuevo. Ok, si le damos al botón sin poner ningún username, aparece el mensaje. Bien, debe introducir un username. Ahora vamos a loguearnos con user 1. Ok, aquí aparece un error. Esto es porque cuando tratamos de abrir la ventana del chat, el constructor está esperando el parámetro o el argumento username. Entonces no se lo hemos pasado aquí. Ya capturamos el username. Entonces tenemos que pasarle esa variable como argumento en el objeto del chat window. Ahora ejecutemos de nuevo. Nos logueamos con user 1. Ok. Nos conectamos al chat. El servidor nos manda un mensaje solamente a nosotros diciendo que nos conectamos al chat. Ahora vamos a abrir el otro cliente. Python client. Vamos a loguearlo con user 2. Ok, si se fijan aquí. Le manda un mensaje a los demás usuarios de que user 2 se unió al chat. Ahora vamos a probar si se mandan los mensajes. Así de, hola, soy user 2. Los iconos de los botones no se ven. Vamos a arreglarlo en un momento eso. Ok, como ven, si recibe los mensajes. Soy user 2. Y recibe también aquí. Ok, aquí yo quiero arreglar una cosa. Yo quiero que mis mensajes se vayan a la derecha, para acá, y los demás mensajes de los demás clientes que se queden a la izquierda. Vamos a hacer eso y además vamos a arreglar también los iconos que no se ven. Vamos a cerrar aquí y a cerrar aquí. Cuando ven, si nos desconectamos, dice user disconnect. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso? Vamos al controllers del chat y primero en receive message vamos a utilizar una función que tiene el componente chat test edit, que es donde están los mensajes. Una función que se llama set alignment. Bien, esto para enviarle la alineación del texto, para dónde va a ir, para izquierda, center o derecha. Entonces tenemos que ahora importar una clase de la librería PySci2.qtCore. Vamos a importar una clase que se llama Qt. Bien, esta clase nos va a ayudar a hacer esto. Decimos Qt.align left, o sea, left. Le estamos diciendo que los mensajes que recibimos de los demás clientes quiero que estén a la izquierda. Los mensajes.
Y los mensajes que yo envío quiero que estén a la derecha. Vamos a hacer lo mismo, pero diciéndole que van a estar a la derecha. Después que agregamos el mensaje, vamos a llamar al componente de nuevo, chat test edit .set alignment, y decimos qt.aligned. Ahora va a ser para la derecha, right. Bien, vamos a probar. User 1. Ahora vamos a abrir el otro. User 2. Ok, ahora mis mensajes se van a la izquierda. Soy user 2. A la derecha, perdón. Se van a la derecha. Y los otros mensajes de los demás clientes se van a ir a la izquierda. Ok. Ahora vamos a arreglar esto de los iconos que no se ven. Vamos a nuestro view del chat. Y en los iconos aquí. Ok, aquí vamos a borrar esto. Y vamos a poner el client. O sea, la carpeta. Estamos explicando aquí la carpeta. Y al otro botón, o sea, al otro icono también vamos a hacer lo mismo. Client. Luego que arreglemos esto de los iconos, vamos a crear una función en la ventana del chat. Una función para desloguearse y enlazarlo con el botón de salir de la sala o de salir del chat. Bien, a esta función vamos a llamarla como logout. Ahora vamos a importar el controller de la ventana login. De la carpeta controllers, el archivo de login. Vamos a importar su clase login window. Entonces, dentro de la función vamos a crear un objeto de esa clase. Y vamos a capturarla en una variable que vamos a llamar login window. Bien. Luego, a la ventana login window le decimos que se abra .show con la función .show. Luego que la ventana login se abra, vamos a cerrar la conexión del socket de ese cliente que se desconectó. Y luego vamos a cerrar la ventana del chat. .close. Ok, ahora esta función vamos a enlazarla con el botón de logout. O sea, el botón que pusimos para desloguearse. Al botón le pusimos como nombre logout button. Entonces con el evento clicked lo conectamos con la función que creamos. Logout. Ok, ahora vamos a probar. Entramos con user 1. Aquí se conecta. Vamos a abrir el otro user. User 2. Ok. Entonces vamos a darle a desloguearnos. Como vemos, se nos abre la ventana login, le manda un mensaje a los demás clientes que ese usuario se desconectó. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video y quieres ayudar al canal, una manera fácil de hacerlo es dándole like, suscribiéndote y compartiendo estos videos a las demás personas. Así que, sin más nada que decir, hasta la next.